Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos, con @marianeon, Edmundo Terán y Úrsula Schuhoff, un podcast de Portavoz.tv. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy @marianeon. Yo soy @fearriola. Y pues el día de hoy no nos va a acompañar ni Edmundo ni Alan, y le mandamos un saludo a Úrsula, que también nos tiene un poco abandonados. Pero muchas gracias a todos por suscribirse a nuestra página de Facebook Planta Libre, por seguirnos en Twitter, sobre todo por seguirnos en Twitter, porque ahí sí no entendemos muy bien por qué, sí, ahí no ponemos absolutamente nada, pero gracias a todos. Y también en Instagram como @plantalibre.podcast. De igual forma, queremos agradecer a nuestros queridos Patreons que mantienen este y todos los programas pues gratuitos para todos ustedes. Entonces, si quieren apoyar nuestro trabajo, no dejen de suscribirse en patreon.com/plantalibre. Y tampoco dejen de visitar @lainter.mx, donde pues bueno, pueden encontrar las piezas de algunos de los diseñadores y artistas que han estado aquí con nosotros, donde además de ver su trabajo pueden comprarlo. Entonces, pues bueno, a la Inter, y un abrazo como siempre a nuestros queridos aliados de Laika Notebooks. No dejen de visitar su página en www.laikanotebooks.com, que le mandamos un abrazo a Víctor y a todo el equipo, a Eda y a Oscar, que pues andan de estreno con unas marcas apéndice de Laika Notebooks, Belka y Pushinka Stationery, donde bueno, pues ahí están como que dándole un nuevo giro y tienen muchas promociones aprovechando de que están arrancando y posicionándose. Entonces, si ustedes quieren comprar o pedir un paquete grande de libretas o lo que sea, pues pónganse en contacto con ellos. Y si quieren ser distribuidores, pues también pueden encontrar pues el contacto directamente en su página. Ahora sí, dicho lo anterior, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de la tarde-noche lluviosa del día de hoy, al ilustrador Juan Palomino. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo tengo un muy buen rato siguiendo el trabajo de Juan, y les voy a contar un poquito cómo fue ese tren de pensamiento. Bueno, el tren de las situaciones, y ahorita ya Juan nos va a platicar un poquito de él. Yo soy relativamente contemporánea de Amanda Mijangos, una es arquitecta e ilustradora mexicana, y ahora también ceramista. Entonces, pues bueno, fuimos a la misma facultad de arquitectura y sigo el trabajo de Amanda desde que decidió dedicarse a ilustrar, ¿no? Entonces, un buen día vi una pieza de cerámica y tenía, creo que eran, si no me equivoco, unos monitos, o sea, como simiecitos, pues, no monitos como dibujitos. Y me pareció muy bonito y vi que la colaboración de ese plato había sido con Juan. Entonces, después de eso, empecé a seguir a Juan de su trabajo, y pues bueno, los tres, que es Amanda, Juan y Francisco Fonseca, pues son... Armando, perdón. Son pues ilustradores que han dejado muy en alto la ilustración mexicana, como otros más que también hemos conocido y algunos que hemos tenido por acá. Entonces, pues bueno, recientemente ilustraron un libro para niños. Entonces, creo que algo que me gusta mucho del estilo de Juan, pues es precisamente como la narrativa y la construcción y el desarrollo como de los personajes, ¿no? Hablando como específicamente de forma estética. Y obviamente pues siempre tiene uno curiosidad como cómo llegas a ese tipo de pieza o cómo es el proceso del trabajo. Y entonces cuando eso me pasa es cuando generalmente les escribo y les digo como, oye, quisiera invitarte a platicar porque pues siempre soy curiosa de
de la historia personal de cada uno de los artistas que me parecen sobresalientes, y ese es el caso de Juan. Entonces, pues bueno, Juan, bienvenido. Y pues ahora sí que cuéntanos un poquito de ti y pues ahí vamos avanzando. Pues es chistoso porque quizá en la Facultad de Arquitectura en algún momento coincidimos varios conocidos, sin conocernos, ahora conocidos más bien, porque yo también pasaba, bueno, yo no soy tan contemporáneo de Amanda, soy un poco más grande, pero pasaba mucho tiempo en la facultad porque ahí tenía como uno de mis amigos más cercanos. Y seguramente vi a Amanda, aunque yo no sabía que Amanda era Amanda. Pero también, curioso, a Amanda le caía muy mal mi amigo. Okay. Seguramente lo conoces. ¿Qué? Pero por otro lado es chistoso también que la arquitectura está como de muchas formas en nuestra vida, como de amistad de Armando, Amanda y yo, porque ella misma es arquitecta, los papás de Armando son arquitectos y mis propios papás son arquitectos. Okay. Entonces ahí hay algo en común que a veces no sabes si eso es bueno o malo, ¿no? Como que ya se vicia mucho todo. Que justo yo, para explicarme pues un poco en mis capacidades, pero también en mis límites, usaba eso de mis papás son arquitectos. Esa teoría se cae con Armando, porque también sus papás son arquitectos y no dibuja como yo, pero yo recuerdo que de niño mi papá me daba como lecciones de dibujo y eran totalmente de arquitecto, o sea, como que perspectiva a los 5 años, ¿sabes? Lo cual era como chido porque yo sentía que tenía un superpoder, o sea, como que podía hacer cosas tridimensionales. Pero luego como que se volvió como una cosa con la que he tenido que batallar porque me ha costado trabajo considerar el dibujo separado como de la representación, ¿no? Cosa que para Armando, por ejemplo, es como muy natural, ¿no? Entonces yo explico por ahí una parte de mi cómo soy el ilustrador que soy ahora. Y pues por otro lado, que creo que es importante también que estudié filosofía, ¿no? También para bien y para mal. Oh, sí. Sí. No sé, ¿qué más digo? ¿Por dónde voy? Bueno, a ver, ¿cómo fue que... Siempre nos gusta preguntarle, ¿cómo decidiste que querías ser ilustrador? O sea, ¿en qué momento dices, yo de verdad quiero meterme a ese mar espeso que es las artes y voy a agarrar y voy a remar, porque sabemos por algunos amigos que son ilustradores y que han estado acá platicando con nosotros que no es fácil, al igual que la arquitectura, hay mucha competencia, es pues hasta cierto punto competido y se vuelve difícil, sobre todo entrar también al mundo editorial, o sea, ilustrar libros tampoco es como un proceso que entendemos fácil. A lo mejor para ti lo fue, ahorita nos vas a contar eso, pero ¿en qué momento dijiste, yo quiero ser ilustrador? Claro, pues siempre me da un poco de vergüenza cuando cuento esta historia, porque no es una historia de pasión, no es una historia como de persigue tus sueños y lo lograrás. Es más bien lo contrario, o sea, como que de niño era el típico niño que dibujaba, o sea, y que que dibujaba como bien, o sea, como que en la escuela a mis maestras les gustaba. Eso. Sin más significados que hice. Y mis compañeros me pedían que hiciera lo que tenía que ver con dibujos, ¿no? Pero para mí el dibujo era una cuestión, como decía antes, como muy de representación, era una herramienta que estaba totalmente subordinada a mi deseo de dibujar dinosaurios. O sea, ese era mi pedo, mi locura, mi obsesión. Y, o sea, de hecho, para mí,
como que mi destino muy claro era ser paleontólogo y ser paleoartista, ¿no? Que los paleoartistas son estas personas que seguramente ya no, bueno, debe haber cambiado mucho esa profesión, pero que dibujan como hay unos sonidos marítimos. ¿Soy yo? Pues creo que eres tú. ¿Soy yo? Pero como, bueno, no sé, como los artistas de las ciencias naturales, ¿no? Sí, un poco Algo como así. que a partir de unos huesos van reconstruyendo como Órale. músculos, piel, colores, todo, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de elegir carrera, yo no tenía como 7 opciones, creo que es algo que nos pasa a muchas personas. Una de ellas era obviamente ser paleontólogo, pero me daba mucha flojera tener química en biología. Otra era ser artista, porque como que todo el mundo decía, ay, deberías ser artista porque dibujas bien, pero me daba mucho miedo ser artista, o sea, como que yo no sabía, creo que yo no soy porque no me estoy moviendo. Es que yo no lo escucho. Ah, O Yo no sí, sé si es porque como aire. Es que no sé si donde vivo, es que está lloviendo mucho y vivo cerca de un bosque, entonces no sé si puede sea ser eso. ahí unas corrientes. Se escucha como aire, como Sí. cuando estás como soplándole al micrófono. No, entonces sí de plano no soy yo. Tal vez es un fantasma, Debe ser. pero Bueno, a mí me daba mucho miedo como la cosa de el papel en blanco, lienzo en blanco, lo que sea en blanco, ¿no? Como que eso. Entonces estudié filosofía porque me gustaba la clase de filosofía en la carrera, digo, en la preparatoria. Pero ya que estudié filosofía, tuve la típica crisis como de ya voy a acabar y no sé qué voy a hacer dentro de lo que permite profesionalmente la carrera. Como que no me veía en la academia, además porque soy muy desordenado, como muy poco riguroso. Me gusta mucho la filosofía, quizás es lo que más me gusta, pero no en términos académicos, ¿no? Sino como una especie de, no sé, actitud, una forma de experiencia, ¿no? Y en ese tiempo, en medio de la crisis, un amigo cuyo papá es escritor me dijo, oye, ¿y por qué no haces ilustración? Pues dibujas, lees y pues puedes ganar dinero. O sea, todo chafa. Y yo dije, pues en una de esas estaría chido, porque yo tenía la típica amenaza de los papás como de apenas acabe tu 8º semestre, tú vas a ver qué onda con tu vida, ¿no? Entonces, en ese momento me enteré de un diplomado que había en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ahí en la Roma, de ilustración. Y me metí, pero me metí como en una inconsciencia, o sea, como que le dije a mi mamá y un tío me dijo, bueno, pues va, yo te lo pago. Ya yo creo que un poco preocupados por mi futuro. Y entré, además ya he empezado el diplomado, y al terminar el diplomado había un taller como derivado del diplomado, pero ya no parte de él, de un ilustrador mexicano que se llama Gabriel Pacheco. En ese taller, como que el ejercicio durante el taller era hacer una propuesta para el concurso del catálogo de ilustradores de la FILIG. Entonces, pues la hice, la entregué, la llevé al concurso y ahí gané el 2º lugar. Un poco como si yo fuera una piedra rebotando por lugares. Y a partir de eso me empezaron a ofrecer trabajos, que es como la continuación, o sea, el presente es la continuación de eso, ¿no? Digamos que la parte bonita de esa historia, que es más bien accidental y extraña, es que como que en la ilustración pude hacer un poco lo que me gustaba no de la paleontología, pero sí de dibujar animales y esas cosas, y de observarlos y tal. Y también lo que me interesaba de la filosofía, sin la parte como con otro tipo de rigores, pero sin el rigor que me costaba mucho trabajo
como de la academia, ¿no? Entonces, y además como que la ilustración tiene algo que todavía no está tan cubierto por las pretensiones del arte, del gran arte, que también como que a mí me ha dado una tranquilidad y como libertad, que es la misma libertad que tiene un poco la literatura infantil, ¿no? Como que se puede permitir más el juego, como distintos tonos, como que no tienes que demostrar que eres el gran dibujante. Sí. O sea, no el gran dibujante como en términos de que... Cosas muy interesantes, sí, por eso mismo. Sí. Y no decía el gran dibujante como... yo creo... Bueno, voy a tratar como de ordenar mis ideas. Primero, está súper cool lo de paleontología porque yo quise ser paleontóloga. En mi caso fue... básicamente porque vi Jurassic Park hasta que me la aprendí de memoria y estaba obsesionada con los dinosaurios. Pero luego mi papá como que me desmotivó, luego quería estudiar ingeniería en sistemas y me desmotivaron. Ahora tal vez tendría mucho dinero si hubiera seguido ese camino, pero bueno, después quise ser arquitecta. Pero me gusta mucho o me identifico mucho con los ilustradores porque yo también dibujo desde muy niña mucho, ¿no? Entonces, y luego estudié pintura y así, y siempre decía de broma como, ay no, cuando ya sea viejita quiero ilustrar libros infantiles o cosas así. Entonces, pero si algo sé como de las artes gráficas es que abstraer y simplificar una idea o un concepto o en este caso un objeto, un animal, lo que sea, es mucho más difícil. O sea, hacer que una ilustración se vea sencilla, pulcra, pero que al final tenga como mucha carga estética, requiere muchos años de dibujar diario, todo el tiempo, mucha práctica, mucho estudio y mucha experimentación. Entonces, pero se aleja como de este dibujante que también lo platicábamos con Alejandra Lunik en algún momento, de este dibujante como de la Real Academia, ¿no? Como de proporciones muy cuidadas y casi sección áurea y toda esta cosa. Y eso es lo que a mí me parece como mucho más padre. Estoy tomando un tallercito con el ilustrador Montt, Alberto Montt, no sé si lo conocen. Y él dice, yo no soy un buen dibujante, ¿no? Por ejemplo, que tú ves sus cosas y dices, no, como no. Pero parte de los ejercicios es de pronto exagerar algunas partes, ¿no? Del cuerpo, de las expresiones como faciales o las extremidades las desproporcionas y eso es algo muy difícil de hacer, ¿no? Como querer romper esa barrera de que todo esté súper compuesto. Y eso es lo que yo creo que es mucho más difícil de lograr, porque un dibujante competente como de que lo que estás viendo enfrente y lo que representas en el papel se parezca, no es tan difícil, solamente vas practicando y lo puedes traspasar. Pero ya hablar como de cosas mucho más abstractas y generar una identidad gráfica más allá del estilo, ¿no? Que también luego preguntan mucho eso de cómo consigo mi estilo, ¿no? Es mucho más complejo. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso, ¿no? De ir depurando, ¿cómo recuerdas que ilustrabas antes o cómo es ese proceso de abordar el papel en blanco? Porque al final de eso no te vas a librar, me imagino, ¿no? O sea, si es un libro tienes el texto, pero la hoja en blanco está ahí al final del día. Pero está el texto. No sabes lo que es eso. O sea, para mí sí fue un alivio. Ok. Porque ya es que luego piensas, o sea, ya es que, bueno, luego uno madura y piensas, bueno, es que el artista también tiene un texto, o sea, está discutiendo con algo, digamos, o sea, no es como bueno, voy a esperar a que baje la divinidad, ¿no? Pero bueno, eso yo no lo sabía en esos tiempos. Pues
justo mi relación con el dibujo es muy tensa porque yo empecé a ser ilustrador un poco como hacía dibujos antes. O sea, me interesaba obviamente que se viera bien algo, pero tenía como ideas muy pobres de eso. Digamos que para mí lo que determinaba eso era un poco que se pareciera a cosas que me gustaban como intuitivamente. O sea, porque lo que yo hacía era más bien tener ideas de la mente, que me parecía más fácil traducir a imágenes que expresar como verbalmente, digamos. Entonces, yo sentía como tenía una especie, bueno, tengo una especie de debilidad en lo gráfico, pero lo que yo hacía era ponerle todo el peso a la conceptualización, a la sintaxis de la imagen, digamos, y luego desarrollar gráficamente en la medida de lo posible, de tal modo que lo más puramente visual o lo más plástico no fuera como un problema, como que no traicionara el tono, la atmósfera, la intención de lo que estaba construyendo, como en la sintaxis de la imagen, ¿no? Poco a poco, y más bien a raíz de que conozco, por ejemplo, a Amanda y a Armando, que son muy dibujantes, o sea, son muy buenos ilustradores, pero también son muy buenos dibujantes, es que he empezado a cambiar mi relación con el dibujo, ¿no? Y es que ahorita que te escuchaba, como que creo que lo bonito y lo complicado es que el dibujo en realidad escapa a las palabras que tenemos como para hablar de él, ¿no? O sea, como que ahorita decías como está lo académico, está un dibujo más sintético, como más simple, pero realmente como que el dibujo no está en ninguno de los dos, ¿no? Porque un dibujo académico puede ser súper rico, o sea, pero no está eso rico en lo académico. Y un dibujo simple puede ser súper rico, pero no está en su simpleza, su riqueza, ¿no? Entonces, como que el buen dibujo escapa. Y es que también es muy diverso, ¿no? O sea, creo que el margen o la cantidad de tonos de gris en medio, pues, es completamente vasta. Es que es el gusto también, es como la arquitectura, ¿no? Nosotros creemos tener un concepto de qué puede ser buena arquitectura y es básicamente un lugar en el que te sientes a gusto, ¿no? Que es confortable y que además pues te genera como una apreciación estética y algo, ¿no? Pero no sé, yo he escuchado personas que ven una foto de una obra de Zaha Hadid y les parece horrible, ¿no? Y está bien también. Entonces hay personas que les gusta la técnica, como lo que entendemos por técnica al dibujar, ¿no? Bien proporcionado, no sé, como realista también puede suceder. Y hay otros que les gustan cosas mucho más atrevidas o más abstractas. Entonces, eso es como lo interesante porque de pronto se vuelve una posibilidad de experimentación infinita porque, no sé, cuando estás haciendo algo en arquitectura, en el plano, siempre dicen, aquí puedes hacer lo que quieras, está en papel, no, nada más. Y creo que esa es una ventaja por sobre nuestra disciplina, por ejemplo. Claro. Y también la libertad que tienes de, bueno, eso que decías ahorita, como de la técnica y del dibujo, digamos, perfecto, ¿no? Que aquí creo que tienes la oportunidad con la ilustración de libros infantiles y juveniles que puedes como volver otra vez, siento, o sea, ahorita que decías como de la proporción y todo, como que siento que vuelves a la niñez otra vez, donde justo dibujabas así como el brazo súper largo que te llegaba al piso y los ojos, o sea, saliendo de la cabeza. Entonces, como volver a esa libertad, digamos, ¿no?
Sí, es que como que suena bien a cliché eso de volver a ser niño, ¿no? Como que existe Sí. la frase así, pero realmente eso que hay en un dibujo de como de tu sobrinito o sea, eso que ves de pronto y dices, ¿cómo hiciste esta genialidad, maldita sea? Ahí está sucediendo eso, ese misterio, ¿no? Que también estaba pensando ahorita que como en los retratos, ¿no? Que un retrato como muy preciso casi siempre es un retrato que está muerto, ¿no? Hay algo como en la deformación que muestra lo que no muestra la precisión del dibujo, ¿no? O lo que es ese mismo que hay, por ejemplo, en un retrato en foto. O sea, ambos, digamos que representan, pues, tal cual la luz que rebotó en ese cuerpo, ¿no? Pero hay unos retratos que sí hablan de algo y otros que no, ¿no? O sea, como que ahí está esa cosa y sí, obviamente tiene que ver con formas específicas bueno, no específicas, pero sí especiales de la observación y también con esto que dices que está dentro de lo infantil, ¿no? Que tiene que ver como con el juego, pues, como que sí nos maleducan mucho en la escuela en como las cuestiones creativas, nos hacen llevarla generalmente hacia ciertos lugares específicos y perdemos eso, ¿no? Y luego lo tenemos que ir reaprendiendo. Recuperando, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. O también, como es, o sea, eso que dices tú, como a lo mejor no el dibujo perfecto, el retrato tal cual, pero hay algo, por ejemplo, yo con mi hijo cuando dibujaba más chiquito, y decía como de, no, es que dibujo feo y no sé qué, ¿no? Y yo le decía, es que no está mal, le digo, porque fíjate cómo tus muñecos o tus personajes tienen le digo, lo que me gusta de tus dibujos, le digo, es que tienen una expresión, o sea, y porque me decía, dibújame tú, yo no soy la gran dibujante, eso no, porque también es eso Que levantas el dedo así. que decías, no, porque me recordó lo que decías de los arquitectos, de que, es que dibuja bonito, puede ser gran arquitecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, te digo, me pedía ayuda, por ejemplo, en tareas o algo, y era como de, es que tú lo haces muy bien, digo, él muy chiquito, y le digo, pero es que, mira, fíjate lo que tú estás haciendo, o sea, tu personaje tiene una expresión, entonces, muchas veces pasa eso, a lo mejor lo que dices como en el retrato, que a lo mejor yo tomo un retrato con una super luz y un claro oscuro o lo que sea, pero no te dice nada más que es un retrato. En cambio puede ser otro retrato que cuenta como esta historia detrás, ¿no? Uh-huh. Sí, y como que el dibujo tiene como que es la superficie de muchas cosas distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, un arquitecto dibuja, pero, bueno, a ver, ustedes me dirán, pero realmente la virtud del arquitecto no está en el dibujo, está en cómo experimenta el espacio, ¿no? O sea, en una sensibilidad que se representa en el dibujo, pero que no se agota en el dibujo. O que como que lo usamos como herramienta de representación. Bueno, no sé, es como una parte, ¿no? O sea, para nosotros puede ser una herramienta muy buena de representación. Y claro que ya está la otra, por ejemplo, Marlene, que dibuja, bueno, a mi parecer súper lindo, pero tienes esta cosa también de ilustración, ¿no? O sea, que tú lo usas también como para esta otra cosa artística. Y te digo, está la otra parte como del arquitecto técnica, que sí es una gran, o sea, el saber dibujar y tener esta técnica de perspectiva y todo eso, sí es como una muy buena herramienta. Pero, pues sí. Lo que yo creo, como en mi experiencia, es lo siguiente. Bueno, yo di clases en la Facultad de Arquitectura, en representación gráfica precisamente, y me tocaron los semestres de croquis, que es croquis, perspectiva, 2, 3 puntos de fuga,
a lápiz y a carbón, y luego todo el semestre de técnicas en color, ¿no? Lápiz de color, tintas, acuarela y plumón. Pero lo que dice Fer es muy cierto. Y después di como en el servicio los primeros semestres que eran tal cual representación gráfica de planos. Nosotros, lo que corresponde únicamente a la arquitectura es un lenguaje. O sea, nuestros planos arquitectónicos son un lenguaje y hacemos 2 tipos de planos. Yo lo siento así. Uno, en el que nosotros nos comunicamos, que un ingeniero va a poder entender, que un residente de obra va a poder entender, que algunos maestros de obra pueden entender y que tiene unos lineamientos muy específicos, ¿no? O sea, es muy claro qué es lo que lleva una planimetría. Y luego ya vienen los detalles constructivos y le pones un montón de textitos y todo eso. Porque es la forma más eficaz de explicar un espacio tridimensional, ¿no? Entonces vas seccionando y haciendo, y luego general y luego súper particular y todo lo que crees que puede explicar algo que vive en tu cabeza. Y luego, antes las perspectivas se usaban para dar una idea de el espacio tridimensional, que es cuando entraba las acuarelas y toda esa historia, que hacía que se viera bien, llamativas y toda esta historia, porque pues cumplen la función de atraer al cliente, ¿no? Básicamente. Y eso es que se viera así el cielo bien azul y que se viera la profundidad y así como todo muy artístico, pero finalmente era vender algo, ¿no? Vender una idea. Uh-huh. Y que de alguna forma, pues no sé, la gente pudiera experimentar o transmitir una experiencia espacial. Pero yo creo que no, perdónenme amigos arquitectos, pero carece como de vocación artística. Porque aunque se pueden ver muy bien, aunque son muy llamativos y aunque incluso a veces hacemos planos de representación o presentación específicamente para clientes que no entienden planos, que solamente ven mucho verde, o sea, no sé, ponle más verde, o muchos árboles, o dónde va el espejo de agua, y que puedan más o menos pensar cómo se va a distribuir el espacio en un terreno. No creo que tenga esta vocación de comunicar otro tipo de cosas, ¿no? Y ya conozco muchos amigos arquitectos que también les late dibujar, pero pues creo que eso fue por tibieza de no quererle entrar como a las artes gráficas. Es mi caso, ¿no? Yo en algún momento dije, bueno, pues si hago una maestría, pues va a ser como pues en algo relacionado con las artes gráficas, porque no me atreví a tomarlo como carrera. Y pues ya, no sé, pues como que dije, bueno, los años que estudié pintura y todos los años que tengo dibujando y así, pues bueno, los encamino a un hobby. Pero creo que sí hay como una diferencia muy grande entre el lenguaje del dibujo arquitectónico y la ilustración. O sea, muchísimo. O sea, nosotros es un lenguaje, básicamente. Claro. Nos pregunta Noé Sopko. Hola, ¿cuáles son los 3 ilustradores contemporáneos que recomiendan no dejar de conocer? Eso, a ver, Juan, ¿cuáles son tus favoritos? Sí, claro. Es que yo no sé responder esas preguntas. Lo que pasa es que yo podría decir unos, pero la cosa es como ver ilustración si te interesa, porque, por ejemplo, o sea, incluso, fíjense, la otra vez le estaba enseñando yo un libro a mi mamá de Jesús Cisneros, que podría ser uno de esos 3 que yo diría. Que para mí, pues para nosotros, estos amigos de los que he estado hablando, es como nuestro maestro. Y pues ese, ¿dónde está mi mano? Ese cuadro. Ay, qué difícil. Es de él. Como que a mí me parece genial. Y mi mamá, un poco porque es mi mamá, y un poco por su hábito, decía, pues a mí me parecen mejor los tuyos.
lo cual no es cierto, o sea, No mientas. pero como que uno tiene que justo ejercitarse como para entender como desde dónde está justo expresando un ilustrador u otro, ¿no? Entonces, claro que todo es muy subjetivo y en gusto se rompen géneros, pero también como que es importante, si a uno le interesa, como tratar de ver mucha ilustración y no partir como de, bueno, estos tres los voy a tomar como mi parámetro y a partir de eso voy a medir todo lo demás, ¿no? Porque ahí uno se pierde muchas cosas. O sea, de todas formas, no voy a dejar de satisfacer eso. O sea, con todas estas aclaraciones, digamos, a mí me gusta mucho como este tipo de ilustración que tiene mucho de gestual, como que podría estar ligado como al arte popular, como al art brut, como algo que es al mismo tiempo como ingenuo, pero que también te vuela la cabeza. O sea, eso para mí es como Jesús Cisneros. Hablaría, pues, no sé, de Keta Pachowska, que también, o sea, tiene una cosa como casi abstracta, muy como gráfica, muy como geométrica, pero pictórica. Y a mí ella se me hace increíble. Ella, por cierto, hace rato la iba a mencionar porque empezó a hacer ilustración muy grande ya. Entonces, y su onda, digamos, es que a los niños no se les tiene que negar la experiencia del arte que tiene un adulto, ¿no? O sea, como que no les tienes que dar como un lenguaje gráfico como simplificado o más comprensible, y sus libros son una locura, ¿no? O sea, me gusta no solo por cómo se ven, sino también por cómo piensa el oficio y cómo piensa como la expresividad y la comunicación con los niños, ¿no? Y ahora, no sé, así del mundo. Del mundial. Del mundo mundial. Pues es que no sé, también hay etapas. O sea, hay momentos en los que yo me clavo más como en cómo está funcionando narrativamente un ilustrador, y entonces admiro ciertos ilustradores que tienen como pues su clavadez en eso. Pero es que justo es como esto que estamos hablando del dibujo, ¿no? Como que pensamos que la ilustración está en un lugar, pero realmente hay un aspecto en el que un ilustrador puede ser muy fuerte en lo plástico, justo, en lo pictórico. Y es muy distinto ese ilustrador que un ilustrador que es más un narrador, ¿no? O que es más como alguien que construye libros que son juegos. O sea, como Keta Pachowska también hace eso, o Bruno Munari. Entonces, no sé, digamos que... Es que hay mucho de dónde cortar tela. O sea, por ejemplo, Adolfo Serra me parece muy bueno porque creo que también echa mano de técnicas tradicionales para sus ilustraciones y experimenta un montón. Siempre he sido muy, muy fan de Alejandra Lunik, que ya dije hace rato, de Fran Meneses, chilena, que la pueden encontrar como Franerd. También me gusta mucho su onda, pero yo creo, amigos, que la realidad es que la ilustración es un poco como los amigos. Siempre te vas a sentir o te va a gustar el trabajo de alguien porque encuentras una forma en la que te identificas. O sea, como que la profunda admiración que puedes sentir por cualquier artista tiene que ver con algunos atributos o características que te son afines de alguna forma. Por ejemplo, en el caso de Franerd, además de que pues, es muy buena ilustradora, también que tengo mucho tiempo siguiendo su trabajo, me es afín por la historia de vida que ha tenido como en sus gustos, ¿no? O sea, veía Sailor Moon, o sea, como cosas de ese tipo, y creo que te sientes identificado, ¿no? De alguna forma. Entonces, supongo que es así como les puede hacer clic algo o no.
de alguna manera. ¿O qué piensas tú, Fer? Pues sí, yo creo que, pues, como todo, probando, o sea, en este caso, viendo y viendo y viendo, y ya vas como tú siendo como selectiva de tus gustos, ¿no? Y como dices, también hay etapas, o sea, que tienes como ciertas inspiraciones o agarras como ciertos autores para irte inspirando para ciertas cosas, y de repente llega otra etapa y vas consultando otro tipo de estilos, y luego volteas a ver lo que ya te gustaba antes y ahora es como de, no, me gusta más esto ahora, ¿no? Y a lo mejor mañana va a ser otra cosa. Sí, o que luego nada más, por ejemplo, de Sofía Weidner, pues es sobre todo el mensaje, ¿no? Quizás no son ilustraciones que para mí sean súper atractivas, pero la forma en la que narra las historias o lo que quiere comunicar me parece súper interesante. Rosario Lucas, que estuvo con nosotros también en algún programa antes, también es una mujer a la que admiro muchísimo la forma en la que ilustra, porque ella es una gran narradora. Entonces, pues bueno, ya les dijimos ahí algunos nombres. ¿Qué? ¿O no? ¿O no? Y bueno, Juan, la pregunta del millón, del estilo, ¿no? Porque siempre nos va a llegar después la pregunta, entonces mejor la hago es justo ahora. Lo que estaba pensando. Sí, como cómo llegaste a tu estilo, ¿no? O también, bueno, no sé, a mí me causa curiosidad, o sea, sí, cómo llegaste, pero también como esta parte de, porque tu primer acercamiento con o sea, con la ilustración, creo que, bueno, decías que era como un accidente, pero creo que no fue un accidente, más bien estabas como destinado a irte para allá, tanto que desde tu primer, o sea, concurso ya fue como ganador y ya ahí, entonces también el concurso que ganaste, ¿también tenías como este estilo ya definido o...? Bueno, sí es una pregunta común y siempre decepciono porque creo que como que el problema es que tal vez no está bien hacerse esa pregunta. O sea, cuando uno está buscando un estilo, está tratando de encontrar la superficie de algo que todavía no tiene fondo. Y si no se construye ese fondo, no hay superficie posible. O sea, creo que para llegar a algo que... A ver, es que además que también como que estilo es muchas cosas, ¿no? O sea, hay una manera como, digamos, peculiar de cada quien de aproximación a las cosas. Pero, por ejemplo, yo que no tengo como un hábito de usar cierto material, como que no siento comodidad con ningún material en particular, más bien siento incomodidad con todos. Generalmente como que cambio mucho en cada libro y como que no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, todo me sorprende. Eso genera como imágenes distintas cada vez y además también determina el aspecto formal final, pues el tono del libro, su atmósfera, como qué quiero que se produzca en la experiencia del lector, ¿no? Pero eso no es lo que me hace, digamos, reconocible. O sea, al final lo que es constante es más bien como una forma de lectura y una forma de construcción de las imágenes, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno habla del estilo, habla como de la cosa más inmediata que ve en las imágenes, y creo que eso no es. Por eso, generalmente cuando hablamos de estilo, nosotros preferimos usar la palabra voz, como la voz particular de alguien, ¿no? Y creo, y cada vez como que, pues sí, es como un tema que reflexionamos mucho. Creo que la persona que está buscando un estilo tiene que preocuparse menos por ese aspecto final y más por desde dónde experimenta las cosas. Es decir, como qué
¿Qué observas de las cosas? ¿Qué te llama de las cosas? ¿Cómo desarrollas tu sensibilidad en el momento, digamos, para un ilustrador editorial, de leer un texto? ¿Cómo lo vuelves íntimo? Porque esa relación íntima con lo que sea que estés explorando para después crear obra, o crear imágenes, crear lo que sea, es lo que le va a dar sustancia a la superficie y es lo que al final va a determinar esa superficie. O sea, cuando tú ya tienes algo que te interesa a ti, vas a buscar la forma de expresarlo. Y esa forma va a ser tu estilo, digamos, ¿no? Claro. Pero es la que se necesitó. O sea, es la que se necesitó para poder decir lo que quieres decir. Entonces, como que generalmente cuando mis alumnos, por ejemplo, me preguntan eso, yo les digo, ahorita como que olvídalo, no te sientas presionado por eso. O sea, toma años y luego va cambiando y es deseable que cambie. O sea, uno de pronto piensa mucho en los mercados y como es que necesito ser reconocible o así. Pues sí, pero también no, o sea, también, no sé, o sea, ay, voy a decir algo horrible, pero Picasso pintó como 10,000 personas diferentes, pues, ¿no? O sea, como que creo que lo que al final va a hacer que no seas intercambiable por otro ilustrador o por otro, no sé, lo que sea, es que hay un fondo que sostiene tus superficies. O sea, y ese fondo es único, porque no hay nadie que experimente las cosas como tú, ¿no? O sea, aunque seas quien seas, pues, nadie experimenta las cosas como uno mismo, pues. Que creo que eso es lo que hace la diferencia de, bueno, yo siempre he tenido como, o me da mucha curiosidad de los ilustradores, es cómo o cuál es su proceso para crear un personaje de cero, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que es de lo que a mí siempre me ha costado mucho más trabajo porque creo ser una dibujante competente, ¿no? Pero de ahí a el famoso diseño de personaje, ¿no? Que es imaginarte un personaje y después de pronto ponerte a desarrollarlo en muchísimas expresiones faciales o cómo es que se mueve su cuerpo. Eso a mí me ha parecido muy difícil, por ejemplo. Pero lo que es muy cierto, y eso también se refleja, por ejemplo, en la arquitectura, es la típica frase de se nota de la mano que viene, ¿no? Porque aunque puede haber una persona que trate de copiarte o que sea muy buena copiando tu estilo, por decir así, no se va a notar en sus trazos la incomodidad que tiene con el material, como a ti te pasa, por decir, ¿no? O sea, que es esta parte de historia de vida respecto al dibujo. Entonces, creo que siempre el mejor consejo es seguir dibujando y tus habilidades, o sea, a veces lo que incluso puedes pensar que es un error, ¿no? Como, ay, no, los soles siempre es un ejemplo tonto, ¿no? Pero los soles siempre me quedan raros. Ese puede ser tu sello distintivo. En el caso... Siempre, o sea, ahí donde están tus límites, estás tú. Eso eres tú. Exacto. Sí. Y aparte una analogía, por ejemplo, o sea, con esto que tú dices de la ilustración con la arquitectura, creo que es esa parte, digo, porque a mí también me ha pasado en algún punto que me clavo, que digo, ese cuál, o sea, no tengo estilo, cuál va a ser mi estilo, ¿no? O volteo a ver mis proyectos y es como, híjole, pero justo lo que dices, claro que sucede porque es a lo mejor en la arquitectura o en los proyectos arquitectónicos hay una situación o hay un proyecto en particular con ciertas características y tu manera de resolverlo a lo mejor no se va a parecer este proyecto a pero la forma de resolverlo es como lo que dices tú, tu voz, ¿no? O sea, tú tienes esta forma de resolver esto y creo que así se traduce en la arquitectura esta parte, ¿no? O sea, al final no es clavarte en buscar como el estilo, sino que en algún punto
vas a tener como este proceso que va a tener el resultado que, como te digo, o sea, a lo mejor no va a ser el mismo en todos, porque me imagino que en tu caso, por ejemplo, cuando te hacen algún encargo de ilustrar un libro, pues ya tienes como un guión, ¿no? Y que en la arquitectura a lo mejor el caso es, bueno, pues es el lugar y son las necesidades. Claro. Y en base a y en relación a eso vas a resolverlo de una manera u otra. Y en tu caso a lo mejor va a ser un libro de adolescentes de misterio y no lo vas a resolver igual que un libro más para infantes de miedos, ¿no? O sea, o de animales, ¿no? Sí, es que justo creo que es más un proceso de autoconocimiento, ¿no? Como que es tan trabajoso todo porque cuando uno se distrae en cómo se va a ver, cómo quiero que se parezca, es esta cosa como de yo dibujo mal esto, ¿no? Cuando dices yo dibujo mal esto, es porque tienes un bien en la mente, o sea, una idea de lo que es bien. Como que estás como midiéndote a partir de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y realmente como que el desarrollo empieza cuando puedes hacer un poco, como ponerle límites a esa continua como espejeo y dices, bueno, a ver, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿yo qué hago? ¿Yo de dónde salgo? ¿A mí qué me interesa? ¿No? O sea, claro. Pero justo, por ejemplo, ahora que la ilustración explotó, yo justo quería decir como, pues también en el tiempo que yo empecé, no había tantos ilustradores. O sea, no era tan competido como es ahora, ¿no? Y tan diverso también, porque ahora hay como muchísima, ya como que la palabra ilustración es un poco quién sabe qué cosa, ¿no? Pero bueno, ya se me olvidó a qué iba porque me distraje. Que había explotado la ilustración. No sé si se había congelado la imagen o se habías quedado pensando. Se me congeló, pero el pensamiento, o sea. Bueno, sí, no sé, yo siento que justo, ya sé, que justo ahora como que los jóvenes ilustradores están muy, pues como que es el defecto y la virtud. Bueno, es el defecto de que existan cosas chidas como Instagram, ¿no? O sea, antes uno para ver ilustración tenías que, pues como ir a bibliotecas, conocer gente que tuviera libros. Sí. Era mucho más difícil y ahora como que puedes tener muchísimas referencias muy fácilmente, pero también es bien difícil porque, otra vez está sucediendo eso, porque uno vive a la sombra de un montón de gente como admirable, ¿no? O que admiras, pues, por alguna razón. Entonces, pues eso, como que creo que es importante partir de uno, pues. Creo que también búsquedas. Vale la pena, bueno, y esto lo dice como, me lo dijo una vez el terapeuta, y es, a ver, en el mundo hay millones de personas y de esas millones hay un porcentaje de millones que son súper talentosas igual. Entonces tienes que hacerte la idea de eso. No, como que no vas a tratar de competir. Justamente ahora que estaba haciendo las acuarelas, me dijo Raúl Pardo, que ahí trabaja en Pictoline, que igual estuvo con nosotros hace tiempo ya, y me dice, bueno, yo nunca me pregunto como, esta ilustración me quedó, o sea, ¿le va a gustar a la gente o no le va a gustar? O mi estilo o mi onda le va a gustar a la gente o no. Simplemente a mí me gusta lo que estoy haciendo y con eso para mí es suficiente. Ahora, ¿cómo abordas, Juan, pues ya como un trabajo? Porque hasta ahorita todo ha sido como la marea de la felicidad de dibujar es muy bonito, dibujar pues es una expresión, búsqueda interior, etcétera, etcétera. Pero cuando ya es un trabajo, porque a veces cambian las cosas o la perspectiva de algo, cuando es un hobby que no tienes como una presión de tiempos o de cumplir, no sé, a veces los clientes, aunque ya conocen tu trabajo, pues pueden ponerse un poco difíciles o no lo sé. ¿Cómo es eso también? Ya como trabajar de ilustrador
Pues cuéntanos un poquitín de eso, Juan. Sí, pues ahí la cosa como particular de un ilustrador es que participa, digamos, de todo lo que implica lo que podríamos llamar arte, pero digamos que forzando los términos, o sea, como que solo, a ver, solo para que se transmita de algún modo la idea, lo que en el arte se puede agotar en la expresión, en la ilustración tiene el compromiso de comunicarse, ¿no? Yo puedo en mi casa hacer unos dibujos porque me siento enojado y son solo la muestra de mi enojo y no tengo que preguntarle luego a lo que hice si dice lo que quiero decir, digamos, ¿no? En la ilustración la cosa es que es una forma de comunicación, ¿no? No solo es una forma de expresión. Entonces, sí requiere un rigor como que a veces, por ejemplo, en las clases de ilustración, cuando hay artistas que están tomando las clases, se sienten súper limitados, o sea, como que los ves así como incómodos, ¿no? Porque sí, o sea, como que es, como que no te puedes ahí nada más como no sé, como nada más decir, bueno, pues esto me salió, y eso es complicado. Y es complicado también, no solo que comunicas algo, sino que estás en diálogo con un texto, y eso implica una forma como de fidelidad al texto, no en cuanto a decir lo mismo, sino a contribuir como a que la lectura sea como una resonancia entre el texto y la imagen, que haya una especie de armonía. Y también un compromiso en que justo no se agote tu interpretación en repetir de manera gráfica lo que está ahí en palabras, ¿no? Entonces, pues sí, no es un... Tampoco dibujar es cómodo para mí, o sea, nada es cómodo. Pero al mismo tiempo creo que lo vuelve interesante es justo hacerlo partícipe de esa misma cosa interior que tendría como el dibujo libre. O sea, uno tiene que hacer que un proyecto de trabajo se vuelva íntimo. Si no se vuelve íntimo, pues sale mal y sale feo y no lo disfrutas, ¿no? Entonces, como que ahí está un poco pues lo que lo vuelve interesante para uno mismo como proceso y para los demás al final, porque eso se nota, ¿no? Se nota la relación que estableciste con el proyecto, pues. No sé si eso responde a algo o me fui por otro lugar, pero bueno. No, está bien. No, tranqui. Y rápidamente nada más vamos a agradecer a quienes nos han mandado sus mensajes, a Nayeli Cardona, a Noé Sobco, a Constanza Quirós y Eduardo Lugo, que dice, bueno, creo que el tiempo y la práctica van definiendo el estilo de cada persona, lo demás es un proceso por el que todos pasamos. Entonces, pues bueno, quisiera de una vez aprovechar para meter el comercial, queridos amigos, y espero no estarme como súper equivocando, pero según yo no. Pues recientemente salió el libro El Mar de Micaela Chirif, entonces en el que participan precisamente Armando Fonseca, Amanda Mijangos y tú. Entonces, pues bueno, aprovechando, me gustaría que nos cuentes un poquito como de cómo estuvo ese proceso, y pues ya para que después vayan y lo compren, amigos. Está padre apoyar no solamente a los escritores, sino también a quienes colaboran para que esos libros estén ahí vivos. Sí, creo que ese libro yo creo que es como el más bonito que yo he hecho, o sea, bueno, que yo no solo, pero ellos ya dirán lo que sea por su parte, pero creo que
Lo interesante ahí, más allá de que pues lo vean y vean las imágenes y vean si les gusta o no, es que es un libro que justo parte de la reflexión sobre esto que hemos de algún modo u otro estado tocando y que al final tiene que ver bueno, a ver, lo que importa es como la experiencia, lo que importa es como qué sucede en un proceso, lo que importa es qué resulta de ese proceso y qué experiencia genera en alguien más, ¿no? Entonces, a partir de esos parámetros nuestros, ¿por qué importa como que haya una figura del autor como individual? O sea, por qué para hacer un libro o para hacer cualquier cosa, como que uno tiene que tener todas las capacidades y todas las virtudes juntas? Como que a partir de ese cuestionamiento dijimos, ¿por qué no hacemos libros como aprovechando lo que sabe hacer bien cada quien? Incluso no importaría si uno de nosotros, aunque sea ilustrador, no dibujara en alguno de nuestros libros. Porque igual y yo puedo ser, o sea, creo que soy mejor como narrador visual que dibujante, ¿no? Y entonces yo puedo aportar eso a un libro, sin dibujar. Como que este libro es el resultado de ese cuestionamiento y también de la experimentación que resulta de ese cuestionamiento, ¿no? Así como, bueno, si hacemos un libro juntos, ¿cómo vamos a hacer para que haya una especie de armonía en, pues, gráficas o no sé cómo se llamen, distintas, ¿no? O sea, que respeten lo que somos cada quien, pero que al mismo tiempo cobre una nueva como consistencia a la imagen. Y pues nada, ese es el resultado. Fue muy interesante para nosotros como proceso. Fue muy emocionante porque pues sí, digamos que sucedían cosas que no esperábamos ninguno de los tres. Como que de pronto decíamos, ay, se resolvió el libro, pero quién sabe cómo. Y luego era como interesante, como que lo que hacíamos era discutir mucho como los poemas, bueno, es un poemario, ¿no? Discutir mucho los poemas, discutir mucho el tema del mar, como qué era el mar para nosotros, qué significaba, qué había ahí. Y luego dibujar mucho, ¿no? Y a partir de los dibujos, como que encontrábamos cosas sin buscarlas, como que decíamos, ah, esto se ve bien, esto podría estar aquí y tal. Y a partir de eso construimos un storyboard que justo fue como sorpresivo, como que de pronto dijimos, ay, ya salió, quién sabe cómo. Y después del storyboard, en el que sabíamos que tenía que haber, no sé, un barco, una nube, tal, dibujábamos barcos, nubes y tal, ¿no? Y luego nos poníamos juntos en una computadora a componer esa imagen, pero digamos que respondía a lo que nosotros sabíamos que tenía que haber ahí, pero no sabíamos cómo se iba a ver. Entonces como que sí fue muy divertido ver cómo iba surgiendo algo, o sea, algo que tenía nuestros dibujos, pero que también escapaba de lo que al hacerlos pensábamos que iba a suceder, ¿no? O sea, yo siempre como que tenía imágenes en mi mente que luego resultaban como mucho mejores ya en las composiciones finales, ¿no? También porque pues Amanda y Armando tienen como unas formas muy misteriosas de pensar la imagen, pues. Entonces, pues sí, yo creo que ha sido de los libros en los que más he aprendido cosas. De hecho, ahorita estoy haciendo otro y siento que me estoy yendo como muy por ese lugar porque como que fue muy impactante para mí. Ahora tengo que separarme. No sé cómo lo voy a hacer, pero sí. Sí. No sé. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Fer? Estamos cercanos a irnos y aquí redondeando Pues, esta conversación. A mí me da como curiosidad, o bueno, quisiera saber, que a lo mejor también es una pregunta muy común, pero ¿qué es como tu primer, o sea, con qué materiales trabajas como al empezar a ilustrar? O sea, porque ahorita hablabas de eso, ¿no? O sea,
o cuál es, digo, o ya antes de llegar como a lo digital, o sea, qué es lo que más te gusta para empezar a bosquejear o experimentar? Sí, pues justo ahí también se ha dado una transición, porque yo en mi no ser dibujante entré como muy rápido a lo digital, como que me aliviaba la posibilidad del control Z, o sea, Sí. como que si ven un libro mío tiene como 1000 capas, o sea, y esto no es chiste, No porque pareciera, soy no muy parece. obsesivo. No, no son visibles, Sí, pero sí, es sí. que yo quiero Ah, poder regresar al pasado. sí, sí, sí. O sea, Sí, Sí, pero como justo. que en tus ilustraciones no, bueno, hasta pareciera que usas como técnicas tradicionales y los escaneas Sí, y ya los chuleas y se acabó, pero no sí. pensaría que todo fuera digital, por ejemplo. digamos que ha habido un proceso en el que yo siento una incomodidad con esa cobardía y cada vez he intentado usar más técnicas tradicionales. Como que antes lo que pasaba es que como yo lo que quería era representar, entonces lo tradicional como que me estorbaba porque no me permitía representar bien, o sea, pensando bien como correcto, o sea, Ujú. y ahora más bien es como que le di la vuelta a eso, o sea, uso lo tradicional para no poder representar bien, o sea, para que me limite. Por eso en el libro del mar, por ejemplo, usamos mucho monotipias o como formas incómodas del dibujo que generalmente producen accidentes, porque esa es la manera en la que, como que en la que el dibujo se sale de tus manos y por lo tanto en la que suceden cosas como sorprendentes, ¿no? Que luego puedes seguir, luego puedes refinar, luego puedes seguir explorando. Eh, entonces ahora digamos que lo que hago es una mezcla de tradicional, luego llevado a lo digital, eh, y de tradicional como pues por ejemplo, en el libro del mar había dibujos que eran como pastel y otros dibujos que eran óleo y otros dibujos que eran tinta, como un poco mezclando cosas. Sí. Eso está Muy padre. bien. Y Y en por lo digital último, también, como que trataba de ponerme trampas. O sea, antes de, como que en mis intentos de salir como de lo, como muy controlado, pues también hay formas de usar Photoshop y ponerse trampas, ¿no? O sea, por ejemplo, un libro lo hacía pensando que ya sabía que iba a haber ahí, pero no componía ni nada y solo iba como haciendo formas y poniéndolas en el lienzo virtual y haciendo contrapesos, o sea, como si ponía un árbol aquí, luego decía, bueno, necesito un peso por acá y hacía otra cosa acá y así iba construyendo de tal manera que había dibujos muy controlados, pero la composición no podía controlarla, ¿no? O sea, como que iba surgiendo orgánicamente. O sea, sí, como que el punto es ponerse trampas, creo, ok. de un modo u otro. Y por último, Juan, ¿qué es lo que te gustaría hacer? O sea, algo que digas, bueno, ya he hecho tal, 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 pero ahora me gustaría, no sé, entrar como a un nuevo nicho y, y ¿por qué? ¿Quién es Emiliano Zapata y por qué? Este, Sí. em, me gusta mucho, me emociona mucho el formato o el género libro-álbum. Y me emocionan como más allá como de lo que ha sido tradicionalmente como en el público infantil. Creo que ahí hay un futuro para el libro impreso como todavía muy inexplorado y me gustaría explorarlo. Como una especie de exploración experimental sobre las posibilidades del libro álbum, como de esa forma particular de diálogo imagen-imagen, imagen-texto. Creo que ahí hay mucha cosa. Eso es algo que pienso hacer. Luego hay un deseo más salvaje, que seguramente nunca va a pasar, que es que me emociona mucho lo que va a suceder como narrativa visual en el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada. O sea, que hasta ahora
digamos que se ha limitado mucho. Bueno, existe lo de Bjork, por ejemplo, pero se ha limitado mucho a recrear un escenario, aunque sea de zombies, no importa, pero es un escenario en el que vives. Pero cuando eso explote y pase lo que pasó en la arte abstracto, pero como una abstracción que habitas, eso para mí va a ser una locura que yo siento que yo ya no puedo hacer. O sea, como que... Como el meme estoy viejito, ¿por qué? Sí. Tal cual. Sí, como que yo tengo todavía mucho por explorar en el mundo que yo medio conozco, o sea, y está bien que les toque a otros, pero como que ahí puede ser como las experiencias que va a generar ese tipo de cosa, que es absolutamente nueva, se me hace muy emocionante. Ok. ¿Y tu película animada favorita? Ay. Puedes Porque elegir dos. Sí, las primeras dos que te vengan a la mente. O una que hayas visto muchísimas veces. Qué raro. Qué raro, como que nunca me había hecho esa pregunta. Me gusta mucho La Princesa Mononoke. Como que me gusta mucho Miyazaki de una manera en la que no me gusta o sea, como que no me gustan sus dibujos. No, sí a ver. Como que no me gustaría dibujar como él, pero cuando lo ves y ves como, por ejemplo, la otra vez estábamos viendo muy clavadamente El viaje de Chihiro y veíamos como los escenarios, no, era el castillo vagabundo, como los escenarios de adentro del castillo y pensabas, alguien pensó todos los objetos que están aquí, como qué locura máxima. Sí, es muchísimo trabajo, ¿no? Como trabajo, pero también como una clavadez bien chida. Como... Una no neurosis. Sé, como que me sentí, sí. Sí, es una neurosis total. Qué chido que hagan eso, qué chido que exista. Como que yo nunca haría una imagen así. O sea, me vuelvo loco, me muero. Sí, es que son imágenes muy complejas, ¿no? Bueno, yo las leo así como, uy, ¿cómo puede pensar en tantas cosas y todas tener personalidad, vida, injerencia de alguna forma en la escena, ¿no? O sea, como ya cinematográficamente hablando, sí está... Luego, es tal vez justo en otro tono, algo que a mí me parece importante de cómo me hice como un observador de dibujos fue que mis papás me llevaban los fines de semana como a ver películas al Centro Cultural Universitario, como en las matinés. Entonces había como película animada polaca o ya saben, como Svan Mayer o como se diga y era súper perturbador, o sea, porque además mis papás no me preparaban para eso, ni ellos mismos estaban preparados para eso, o sea, como que era la forma de ver cine barato y eso perturbador a mí me encanta. Okay. Como que de niño no entendía nada, pero era como súper emocionante ver eso. Y es algo que para mí ha sido un valor ahora como ilustrador, que es como no le tienes que dar cosas que entiendan. O sea, tiene que haber algo con lo que conecten. Pero también todo mal los hace que no lo entiendan así. No, como que ese provocar una inquietud es ya generar una experiencia, ¿no? Luego regresarán a esas cosas y irán viendo como dimensiones y cosas y comprenderán en cada experiencia algo nuevo, pero a mí esas películas me gustaban mucho. Que ahora que dijiste como de algo inquietante y perturbador, voy a aprovechar y les voy a enseñar algo. Mientras, nada más deme unos segundos, voy a tener que ir por un libro. Algo inquietante y perturbador, ¿nos vas a enseñar? No sé, es que yo tengo una colección de libros infantiles que creo que, digo, a mi terapeuta le va a parecer súper interesante cuando se lo diga. Pero pues como que este deseo de dibujar pues viene de muchos libros que yo tuve cuando era niña.
como que mis papás, bueno, mi papá es biólogo y y siempre tenía esos libros de biología con diagramas de la célula animal y vegetal, así como bien detallados, y eso me gustaba mucho. Y le daban, bueno, trabaja en el Politécnico y le daban unos vales para comprar libros. Entonces, pues nos compraba muchísimos libros y en ese tiempo, amigos, ya que no teníamos internet cuando yo era niña, pues estaban los famosos vendedores de enciclopedias. Entonces también mis papás compraron todas las enciclopedias que pudieron y entonces de ahí vino como mi amor por dibujar. Entonces tenía en particular una serie de libros que eran cuentos clásicos y creo que alguna vez he compartido algunas de esas ilustraciones y me parecen como increíbles porque algunas precisamente son perturbadoras. Entonces, pues no sé, los voy a dejar solo un minuto o 3 en lo que encuentro cuál es Yo para enseñárselos. un problemilla. ¿Ya te tienes que ir? Sí, un poco. Y además como pensé que me iba a durar la batería lo suficiente y no tengo conectada la computadora. Pero si quieres te despedimos y de todas maneras yo se los enseño a quienes están todavía con nosotros y ya con eso vamos a cerrar. Ahora sí, Juan, dinos rápidamente dónde te pueden seguir y dónde te pueden contactar y sobre todo si alguien quiere pues contratarte, ¿cómo puede ser el número de contacto? Bueno, no tu teléfono no, sino más bien cómo pueden llegar a ti. Pues ahora solo tengo mi Instagram. Soy pésimo para eso de la autopromoción. Ahorita estoy viendo mi Instagram para saber cómo se llama, que es juanpalomino.ilustrador. Me pueden contactar ahí o por mi correo electrónico que es unjuanpalomino@gmail.com. Ok, nuestro segundo invitado en este mes que nos dice que es malo promocionando su trabajo. Entonces, pues bueno, Juan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Tienes la puerta abierta para cualquier otro momento volver a juntarte a platicar. Gracias por tu tiempo. Y pues recuerden, amigos, que pues este programa, aunque fue en vivo, lo pueden ver en vivo. Vamos a estar publicando cada cuánto vamos a tener las transmisiones. Pues va a estar posteriormente en Spotify y lo van a poder escuchar editado con musiquita y como siempre. Entonces, pues bueno, ahí sí pueden ir a correr o algo así y nos podemos seguir acompañando en el formato habitual. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Planta Libre. Y pues gracias, Juan. Te decimos sayonara desde acá. Y Fer, nada más dame. Chao, Juan. Sí, muéstranos por favor esas ilustraciones perturbadoras. Que estén bien, gracias. Chao, disculpen por tener que ir. No te preocupes, chao. Ahora sí, Fer, te dejo solo 3 segundos y tienes que llenar el espacio así. Muy bien. Bueno, pues ahora tuvimos creo que un poquito más de vistas y comentarios, ¿no? Participación. Les decía que ahora tuvimos un poquito más de vistas y participación más que nada. Eso estuvo padre. Pues sí, bueno, sí. Se llama Arcoiris de Cuentos Clásicos. Órale. Ay, sí. Y bueno, de estos son como algunos cuentos yo nunca los conocí realmente. Este libro lo tengo lo compró mi papá y nos lo dio en 1992. Entonces, pues ya llovió, queridos amigos. Algunos de ustedes apenas están naciendo. Y aquí está una ilustración que me parece que, como que representa demasiado. Y me parece súper, bueno, de niña me parecía como espeluznante. Y este es en el cuento de Caperucita y el Lobo. Y vean a este lobo, queridos amigos. Sí. Es horroroso. Sí. Aquí es donde Caperucita llega a ver al lobo. Las patitas. Sí, exactamente. Bueno, estoy como luchando con la cámara. Sí, ahí se ve bien. Pero su expresión, como todo lo que tiene de la calidad de la ilustración me parece como la mirada, los dientes, la manita, no sé, eso me parece como interesantísimo.
Dice Alonso, mientras cuéntanos Fer, de Liniers y tu fanatismo a él. ¡Ay! Es muy amigo de Alberto Montt, por cierto. ¿Ah, Cuéntanos. Sí. Bueno, yo conocí a Liniers, que para quienes no lo han visto, es pues es como un historietista, ¿no? Es un cartonista. Sí. Bueno, sí, ¿no? Ajá. Sí. Y yo lo conocí gracias a mi hijo, porque en una feria del libro, bueno, porque soy fan también de ir a las ferias del libro infantil y juvenil, porque amo los libros infantiles y juveniles, pero con el pretexto de llevar a Diego, ¿no? A mi hijo. Y él de repente se topó este libro, yo no lo conocía de Liniers, y dijo así de, ay, cómpramelo. Entonces, el de Macanudo, creo que el número 4 compramos esa vez, no me acuerdo. Entonces ahí empezamos a leer juntos así antes de dormir, y me parece genial. O sea, como que es es como para todas las edades, ¿no? O sea, tiene un humor bastante bueno y abarca como un montón de temas, ¿no? Y unas como historias también de repente muy simples pero muy buenas, y de repente muy clavadas como en algunos personajes. Creo que tiene uno ahí que hasta sale Andy Warhol. Uh-huh. Entonces, sí, Liniers es uno de los buenazos. Sí. También tiene un podcast que hace con Alberto Montt. Ellos son como muy amigos y sí, son como muy vi que tenía un podcast y hasta dije, lo voy a ver, y ya nunca lo he dado el tiempo. Pero sí. Es curioso. Creo que se sucede el mismo fenómeno del radio, ¿no? Como cuando no conoces al locutor o locutora. Uh-huh. Te lo imaginas de una forma y ya cuando lo ves dices, ay. Sí. Y creo que con ellos me ha pasado que, no sé, que tengo tantos años igual siguiendo su trabajo, uh-huh. tantos, y que cuando los escuché hablar fue rarísimo, ¿no? Como... Sí. Bueno, acá nos tocó porque fuimos a Buenos Aires el año antepasado, y casualmente, o sea, te digo que todo fue así como cuando me topé a Liniers y que lo conocí fue porque Diego agarró el libro y fue, cómpramelo, y yo, a ver, ¿de qué se trata? Ok, ándale pues. Y en Buenos Aires fuimos con nuestros amigos que nos quedamos allá, dijo, voy a ir a la feria, como que no pensé que fuera atractivo tal vez para nosotros como turistas, y yo, claro que voy a la feria del libro de allá, ¿no? Y estaba el stand de Liniers, y ahí estaba él autografiando libros, y pues ahí voy a comprar un libro, obviamente, para que me lo autografíe, con el pretexto igual para Diego, pero yo estaba súper fan ahí formada, ¿no? Luego comparto mi foto y un video ahí que tengo de él autografiando el libro. Súper, sí, pues sí, es que, no sé, es padre fanear a los artistas, ¿no? Como... Sí. Y conocerlos y todo es increíble. Sí. Pero bueno, Fer, pues hemos terminado por el día de hoy, queridos amigos. Pues gracias por escucharnos, a quienes se conectaron, a quienes participaron, y la idea es de que se sumen cada vez más personas y esto se vuelva como mucho más rico. Sí. Y vamos a estar, pudieron ver que algunos de los comentarios salen a pantalla, entonces eso lo controlo yo. Así que pues participen para que todos puedan escuchar su voz igual, y estamos felices de andar por acá, ¿no, Fer? Sí. Vienen invitades increíbles, se los prometemos. Entonces quédense, suscríbanse. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por compartirnos sobre todo, y muchas gracias a los Patreons que con su aportación nos ayudan ahí a subsanar algunos gastos del internet, básicamente. Entonces, gracias. Yo soy @MariaNeón. Yo soy @FeArriola. Y nos escuchamos pronto. Adiós, Fer. Adiós, María. Adiós a todos. Bye. Bye. Laika Notebooks. No todos los círculos son redondos.